sesión del Foro de Ciencia y Tecnología, hoy 22 de febrero de 2022, en que tenemos el privilegio de que nos acompañe Francisco Luis García Ahumada, que nos va a hablar sobre los congresos Solvay, la nueva ciencia y la necesidad de la ciencia básica. Es una conferencia que yo oí hace tiempo y que me gustó muchísimo, de manera que es muy bienvenido, desde luego estoy seguro que os interesa muchísimo a todos. Francisco García Ahumada es doctor en Tecnologías Industriales, máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, licenciado en Ciencias Físicas e ingeniero técnico aeronáutico. Cuenta nada menos que 46 años de experiencia en ingeniería, consultoría y dirección de empresas. Es además un magnífico comunicador, esto desde el punto de vista personal, al que tengo la suerte de conocer hace años, del que he escuchado excelentes charlas, y desde luego se mantiene al día en todos los avances de la ciencia, siempre interesado en ampliar continuamente sus conocimientos y lo que es más importante para nosotros, en compartirlos, de manera que muy bienvenido, Paco, cuando quieras te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias y si os parece pasamos directamente al tajo. Vale, bueno, esta charla ya algunos la vais a oír por segunda vez, lo que pasa es que esta vez meteremos algo más. Me la pidió, como ha comentado Abelardo, y vamos a hablar de los congresos Solvay. Los congresos Solvay van a tener una importancia más de la que creemos y van a ser anticipadores de muchas de las cosas que hoy conocemos. Entre otras cosas, vamos a hablar de cosas que sin ellas, lo que tenéis en pantalla para hacer escáner, el microondas, los GPS, los transistores, no existirían. Estaríamos en otro mundo, a lo mejor sería mejor, pero eso no existiría. Y en la figura, en la portada, tenéis varias personas. Uno es Nernst, que es el iniciador de los procesos, de los congresos. Este fue Premio Nobel de Química en 1920. El otro a la derecha es Ernest Solvay. Ernest Solvay es el de un industrial, que luego hablaremos de él, y que tiene una capacidad importante de reconocer la necesidad de la ciencia. Abajo tenéis a la izquierda un paseo, me parece que es por cerca del Palace, de Alberto Einstein y Blas Cabrera en 1923. Einstein ya era premio Nobel desde el 21, luego volveremos a hablar. Y a la derecha, abajo tenéis al Hotel Metropol, fue donde se hicieron los congresos, y a la derecha tenemos un señor muy serio, que es Max Planck, que es premio Nobel del 18. Bueno, en realidad, ¿por qué son importantes los congresos Solvay? No solo por lo que van a impactar en la ciencia, sino porque van a plantear primero varias cosas. Primero, una idea de Europa. Se llama a científicos europeos para ver cómo pueden resolver problemas que tiene la ciencia y ponerlo todo en común. De alguna manera se anticipa lo que yo creo que luego, posteriormente, en 1950, será la Europa del carbón y del acero. Se habla de otro tema importante, que es la necesaria y yo pienso imprescindible colaboración empresa-universidad-ciencia. Y entre otras cosas, porque aquí hay un señor que es Solvay, que debemos saber que va a ser un actor muy importante en este apartado. Y hablaremos tangencialmente al final de un país que empieza a andar en la física. Cuando empieza esto, el país se llamaba España. Luego hablaremos un poco al final. Como veis, la fecha que tenéis encima es una fecha que, si fuéramos así destinado a los números, tiene 7 doses y 2 ceros. Bueno, lo que vamos a hablar es primero de una introducción, vamos a hablar de unos antecedentes, quién era Solvay, etc. Y he puesto ahí una frase de Bohr que indica una idea clara de la ciencia. Bohr decía, y lo decía por una experiencia muy clara, que un experto es aquel que ya se equivocó ya tantas veces que, oye, ya tengo todo, he cometido tanto que ya tengo en el camino bueno. De hecho, cuando a mí nos contaron que en la Universidad de Moscú, ahora no, era en otra época,
y ahora por los años 60 o por ahí, las tesis negativas eran tan importantes como las positivas. ¿Y por qué? Porque, como decía Landau, una tesis negativa evita que alguien coja un camino que no lleva a ningún lado. Por tanto, son necesarias. Entonces, vamos a reflexionar de alguna manera y también en temas amigos, vamos a ver cómo vamos a romper con el pasado, porque aquí vamos a hablar de personas muy maduras y muy jóvenes cuando empiezan a hacer las cosas. Plan, cuando va a hablar, que ahora haremos, tiene 42 años, es un catedrático de enorme prestigio de la Universidad de Berlín y sin ningún problema. Einstein, cuando va a hablar, tiene 26 años y con 26 añitos, en una misma revista de los Anales de Física, va a publicar 3 artículos. Uno sobre el mecanismo del movimiento browniano, eso da lugar a una cosa que se llama la estadística de Bose-Einstein, otro sobre el efecto fotoeléctrico, eso le dará lugar al premio Nobel de 1921, y otro sobre la relatividad que la disfraza de la arterana, porque yo creo que le daba enorme miedo. Cuando va a hablar de la relatividad, en realidad habla de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento y ahí luego hablaremos un poco cómo lo cuenta. Entonces hay un tema también importante en lo que vamos a ver es la necesaria valentía para romper con el pasado de la ciencia o lo que sea. De hecho, hay un magnífico científico que irá a estas conferencias, que es Henri Poincaré, y que yo creo que fue cobarde, porque él prácticamente casi todas las cosas que hemos visto, que veremos en el siglo XX, las tuvo en la mente, pero no quiso arriesgar su prestigio a algo que se pone delante de los demás para ser criticados. Bueno, hay una leyenda urbana que dice que en el 1899 el director de una oficina de patentes de Estados Unidos dimitió y se fue. Y dijo que se iba porque ¿para qué iba a seguir si ya estaba todo inventado? Esto nos da una idea de la capacidad de renovación que tiene la ciencia y la técnica. Luego, este es el primer consejo Solvay, luego veremos sobre él. Todos son muy señores. Vemos ya una mujer ahí, la mujer es Marie Curie, y el que está a su derecha es Henri Poincaré. Y bueno, esto es en 1911, su marido Pierre Curie ya no estaba, y bueno, luego hablaremos de ello. Pero lo que va a ser es, en estos congresos vamos a ver una magnífica interacción entre empresa y ciencia y universidad. Este es el de 1911, este es el de 2011, han pasado 100 años, sigue habiendo pocas mujeres y esta se denomina la teoría del mundo cuántico. ¿De qué vamos a hablar realmente? Vamos a hablar de unos congresos. Se llaman los congresos Solvay, les Conseils Solvay o Solvay Conference, depende del idioma que utilice, que han sido básicos para la historia de la ciencia y la humanidad. Y hablaremos de España. Cuando hablamos de esto podemos pensar, vaya rollo que nos va a soltar el Paco. Aunque curiosamente no hablamos de rollo cuando hablamos de otras cosas que no nos van a aportar mucho a nosotros. Bueno, y además lo más curioso es que suelen ser bastante desconocidos. No mucha gente conoce la historia de los Solvay. Y debo decir que sobre ello se ha publicado cantidad de cosas. Vamos a hablar, pero con prudencia, que he visto que hay gente de letras, pero hay que tocarlo. Vamos a hablar de cosas que se llaman leyes de radiación, el efecto fotoeléctrico, vamos a hablar de átomos, vamos a hablar de relatividad, pero vamos a citar. Vamos a hablar de mecánica cuántica, vamos a hablar del Instituto Rockefeller, y ya diré que explicarlo, que Rockefeller aquí, de Paco que está contando, y vamos a hacer una reflexión en esto. Estas cosas que se divierten los científicos realmente sirven para algo. Y la investigación teórica que tenemos realmente sirve para algo. O esto es un entretenimiento. En esto se anticiparon con mucho los ingleses, además desde el punto de vista de iniciativa privada.
En 1664 se constituye la Royal Society. En Francia se había constituido la Real Sociedad por Luis XIV de Ciencia, pero aquí se constituye la Royal Society, que es un modelo asociacionista en paralelo y van a funcionar por su cuenta. En ella hay gente absolutamente despreciable, como Isaac Newton, Huygens, y algunos con el Leibniz y algunos cosas. Pero a la vez, en el 1665 se comienzan a publicar lo que se llama las Philosophical Transactions, que son revistas. Revistas que se siguen publicando, por cierto. Si entráis en la página web que tienen, podéis verla. El editor, y esto es muy importante, nos dice en el número 1, que dice, os lo leo, dice: considerando que no hay nada más necesario para promover la mejora de asuntos filosóficos, os recuerdo que en aquella época prácticamente la ciencia se consideraba como filosofía, se estudiaba ahí, que la comunicación, y esto es lo importante, a aquellos que aplican sus estudios y esfuerzos de esa manera. Las cosas que son descubiertas o puestas en práctica por otros y aquellos expertos versados en tales asuntos puedan ser invitados, alentados a buscar, probar y encontrar nuevas cosas, impartir sus conocimientos unos a otros y contribuir a lo que puede ser el gran diseño de mejorar el conocimiento natural y perfeccionar todas las artes filosóficas y las ciencias. 1664. Y este es el editor. Sale en 1667, como veis ahí, y el primer número es de 1666. Bueno, lo que pone aquí ya lo utilizan en España. Jorge Juan, cuando hace el examen marítimo en 1770, utiliza artículos que se publican en esta revista, en concreto del ingeniero inglés Smithson, de teoría de aprovechamiento eólico. ¿Vale? ¿Cómo estaba la ciencia a principios del 19? Pues de alguna manera en la ciencia seguía mandando el modelo racionalista que habían puesto en marcha tanto los en Descartes como los ingleses, etc. Y yo creo que la mejor manera de explicar cómo era el modelo racionalista es Laplace. Y Laplace, en el ensayo filosófico de las probabilidades, que sigue teniendo una gran actualidad, fijaros que dice: por lo tanto debemos considerar el actual del universo como un efecto de su estado anterior y como una causa, el modelo continuo, una inteligencia que para un momento dado conociera todas las fuerzas con las que está animada la naturaleza y las situaciones respectivas. Si además fuera lo suficientemente vasta para someter estos datos al análisis, abarcaría en la misma fórmula los movimientos más grandes y los del átomo más ligero, nada sería incierto y el futuro así como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Todo es racionalista, cuantificable, claro, preciso. Bueno, va a saltar en pedazos. Todo esto va a saltar en pedazos. Lo que pasa es que hasta el siglo XX esto funciona así. Y es verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en el siglo XX? En el siglo XX, en el siglo XIX, hay un señor que se llama Maxwell que pone en marcha las ecuaciones que dominan la electrodinámica. Y en ella va a plantear problemas. Entonces, vamos a encontrarnos con que lo grande está claro. Veremos que lo grande no va a estar claro, va a dar lugar a la teoría de la relatividad. Lo pequeño está claro, pues tampoco va a estar muy claro. Y además hay un tema que va a ser traumático para muchos. De eso hay que esperar casi hasta 1910. Y es que pasamos de tener, podríamos decir, un lugar a la posibilidad de estar en un lugar, a la probabilidad de estar en un lugar, en ciencias. Podéis decir: Paco está loco. No, ya veremos que no. Entonces, pasamos de tener una teoría clara y precisa a una teoría que nos va a dar lugar a un grado de incertidumbre. Ya hablaremos de ello. Y en todo esto está España, que hablaba, me parece que es el que va a dar la charla de armamento. Hay un artículo muy bueno de Sánchez Ron que dice, analiza el estado tecnológico del enfrentamiento de la Marina española con la americana. Y explica muchas cosas. No voy a entrar en ello, eso es
para otra charla. ¿Qué antecedentes tenemos? Hay un congreso en la química, en este paso va por delante, se está avanzando mucho, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se llaman las cosas, en cómo se combina, y esta hay reglas. Entonces, Kekulé, que es el que hace los anillos de benceno, pues lo que dice es que hay que organizar un congreso, y es el congreso que es donde se sistematiza la química. Bueno, todo esto está bien, y de alguna manera va a dar lugar a una asociación que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y todo esto va a funcionar, pero la física hasta entonces prácticamente era una cosa, en muchos aspectos era un juego de gente con mucho dinero, y luego había más cosas, como ya estaba el tema de electricidad, la ingeniería, la termodinámica, etc. Y todo estaba muy claro. Pero en 1900 se organiza el primer Congreso Internacional de Física, aprovechando la exposición de París. En este congreso van a participar, como ahí tenemos, 836 participantes, conferenciantes de 15 naciones, no de España, 92 comunicaciones, y cuentan un poco cómo están las cosas. Una de las partes que va a hablar ahí tendrá un premio Nobel en 1903. Y van a hablar Pierre y Marie Curie sobre las nuevas sustancias radiactivas. Esta es la portada de la radiación, de la publicación. Todos los libros de los cuales vamos a hablar de los congresos los publica Gauthier Villard, que es la imprenta francesa que lleva prácticamente todo el Politécnique. Bueno, pues Marie Curie y Pierre Curie hablan de las nuevas sustancias radiactivas. Y van a recibir en el 1903 el premio Nobel con Becquerel. Aquí empieza a haber ya cosas que no casan. Las ecuaciones de Maxwell estamos teniendo problemas, y sobre todo empieza a haber un tema que es importante, y es que la física lo que va a dar lugar es a diferentes puntos de vista, como tenemos en este paisaje, en el cual vemos el conejo, el árbol, y diferentes reflexiones. Diferentes reflexiones como pueden ser cómo funcionan las nubes, cómo funciona el modelo del árbol, cómo funciona el modelo del conejo, cómo funcionan los modelos de transporte. Todo esto va a dar lugar a esto. Y nos encontramos con ¿qué es lo que tenemos detrás? La primera cosa es que, por cierto, Newton ya lo planteó. La idea es que la luz son ondas, la naturaleza de la luz son ondas, y la materia son corpúsculos. Debo decir que Newton tenía una idea corpuscular de la luz, pero lo ganó Huygens y mandó la idea ondulatoria. Pero ya se han presentado tres problemas que no sabemos resolver. Lo primero es lo del viento del éter, porque de acuerdo con la teoría de Maxwell, para que esto funcione necesitamos que algo sujete el artificio. Entonces dice, hay una cosa que es el éter, por lo cual todo funciona. Bueno, va a dar lugar al experimento de Michelson y Morley, que luego volveremos, y que se encuentra con el interferómetro de que, en teoría, la idea del experimento es que el viento del éter tenía una dirección, por lo tanto, si tenía esa dirección, lo que va a pasar es que cuando voy en esa dirección y voy en la dirección contraria, las velocidades son distintas. Con lo cual dijo, bueno, pues la velocidad de la luz, según el orden para donde vaya, deberá de variar. Montaron un interferómetro magnífico en Chicago en 1887 y, sorpresas, no funcionaba. La velocidad de la luz iba a su aire y le daba igual el éter, con lo cual no entendían lo del éter. Siguientes teníamos lo que se llamaba el cuerpo negro, y era cómo emite el cuerpo negro. Los cuerpos emiten radiación. De hecho, nuestro cuerpo emite radiación, aunque
no lo veamos. De hecho, cuando nos ponemos una gafas de infrarrojo, vemos nuestro cuerpo porque emite la termorradiación. Y luego había otro problema, que era el de los calores específicos, que en teoría deberían de ser constantes y no lo eran. Y algo no casaba en todo esto. Bueno, pues empezamos a romper. Lo primero es la teoría del cuerpo negro, en el cual Planck establece que la forma de emitir que vamos a tener, porque si no daría lugar a lo que se llama la catástrofe ultravioleta, no voy a entrar en ello, perdonad, pero hacer un auto de fe. Pero lo que se encuentra Max Planck es que dice, bueno, la emisión de la energía que voy a tener en el cuerpo negro y va a saltos en función de una cosa que él llama cuánto. Bien, pues tenemos un problema, porque partimos de un modelo continuo, pero tenemos un modelo que va a saltos. Partimos de un modelo continuo y ya resulta que estamos como en el Banco de España, emitiendo billetes. Vale, por Dios. Siguiente problema. Se lo tropieza don Alberto y es el efecto fotoeléctrico. Entonces la idea es que cuando yo emito luz y contra un cátodo, ese cátodo va a generar electrones y va a generar una corriente. Y nos encontramos que en teoría la luz se llama una radiación que vamos a llamar fotones, que de alguna manera son corpúsculos que van a la velocidad de la luz y que me van a generar una corriente. De nuevo esa corriente va a hacer asaltos. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y por último, y me he traído aquí el libro, don Alberto, os cuento cómo sale la teoría de la relatividad y cómo de prudente es don Alberto para ponerla. Solo son dos frases. Es en el artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento y una es la siguiente. Son válidas en todo, dice que las leyes de electrodinámica de Maxwell son válidas en todos los sistemas de referencia por los que son ciertas las ecuaciones de la mecánica. Eso va a dar lugar a lo que se llama los sistemas inerciales se mantienen. Bien. Seguimos, pero esa no es la principal viene después y la desliza, yo pienso, con una timidez y dice, que la luz se propaga siempre en el vacío con una velocidad c independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Esto quiere decir que la velocidad de la luz es constante, independientemente del sistema donde estamos. Pues lo hemos fastidiado. Esto no era el juego que teníamos antes. Tenemos un problema. Esa es la teoría de la relatividad. Y os cuento eso porque también da idea de que cuando va a ser una cosa muy revolucionaria, la gente, luego lo veremos con Heisenberg, pues lo dice de una forma muy tímida, por si acaso, a ver cómo cae. El efecto fotoeléctrico os he puesto ahí para que veáis de qué manera se produce. Se produce un fotón y rebota y tenemos un reflector. Vale. Y luego quedaba la última, que era la de los calores específicos, que se llama la ley de Dulong-Petit, que la idea era todos los cuerpos tienen un calor específico. El calor específico es el calor necesario que necesitamos en un cuerpo para aumentar 1 grado la temperatura de ese cuerpo. Bueno, la idea es que todo esto era constante hasta que se encuentran que cuando bajamos las temperaturas, pues no es constante. Vaya por Dios. Entonces, y pasa esto que veis aquí, que es este es el calor específico constante, pero cuando baja la temperatura baja hasta 0. Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con lo que posteriormente será la mecánica cuántica. Bueno, con todo esto, Nernst, el químico, lo que dice es que, como diría aquel, lo de Houston parece que tenemos un problema. Bueno, entonces Nernst lo que dice, bueno, tenemos estos problemas, tenemos nuevas hipótesis. Bueno, ¿por qué nos juntamos para hablar de esto? En concreto, de la hipótesis cuántica. Y mira lo que han hecho los químicos con el Congreso de Keul del 60, y lo que busca es alguien que dice, oiga, yo tengo que tener eso. Entonces, habla con Planck, habla con Lorentz. Lorentz es un matemático magnífico y una magnífica persona. Luego hablaremos de él.
y dice, oye, vamos a hablar con Solvay. Y Solvay, vamos a ver, entre otras cosas, la idea es, queremos someter a un proceso de pares estas cosas que está pasando. Oye, gente que opine y que opinemos todos juntos y de eso juntos saber un poco por dónde nos podemos volver. Pero necesitamos dinero y todo va a ver a Solvay. ¿Quién era Solvay? Que es un caso sumamente curioso. Solvay es un químico, que es un químico industrial belga que había empezado a trabajar en la industria de su tío y había en ese momento el carbonato de sodio, la sosa cáustica, se utilizaba por el procedimiento que se llamaba Torre de Leblanc. Era un proceso que luego lo veremos sumamente dañino para el medio ambiente y este empieza a desarrollar un proceso, no había podido estudiar por enfermedad y se autoeducó. Bueno, desarrolla un proceso, ahora hablo de él, que se llama la Torre Solvay, y con su hermano hace la primera fábrica. Y prácticamente casi todas las fábricas de sosa cáustica del mundo adoptan el proceso Solvay, con lo cual es una persona que va a tener una gran fortuna. Os cuento un poco lo del carbonato sódico, que viene de antiguo. Era tan importante para la industria que ya Luis XVI ofrece un premio para quien lo obtuviera, no a partir de cómo se hacía hasta entonces, que era un proceso muy complicado. La idea que era por calcinación de maderas y todo esto, no, quiero hacerlo, pues se utilizaba para el vídeo y todo lo demás, quiero hacerlo a partir de algo que tenga barato. Y de alguna manera la idea es que lo que quiera a partir de la sal común. El proceso lo gana Nicolas Leblanc, lo pone en marcha y la Revolución Francesa en 1794 deciden ocupar la planta y saltarse el derecho de patente. En ese momento todavía no había llegado Napoleón y lo publican, con lo cual los ingleses muy agradecidos dejan de pagar. Napoleón devuelve la planta a Leblanc, Leblanc ya está fatal y se suicida porque se ha arruinado. El proceso que tenía ahí, os lo pongo, era un proceso que utilizaba ácido sulfúrico para tener sulfato sódico y ácido clorhídrico y con esto se combinaba. Esto lo que pasa es que producía ácido clorhídrico que al liberarlo era un impacto medioambiental brutal y luego a su vez tenía sulfuro de calcio que generaba sulfídrico. Pensar que para los que vivían cerca no era nada bueno. Bueno, Solvay entra y lo que hace es su proceso y lo que hace es pasar amoníaco y dióxido de carbono sobre sal común y a partir de ello tiene sosa cáustica. No voy a entrar en el proceso químico. Construye mucho dinero, pero Solvay es una persona que ahora diríamos un antecesor de la responsabilidad social corporativa. La idea que se plantea es que, bueno, yo tengo mucho dinero, tengo esto, pero esto de qué manera lo revierto a la sociedad. Y la reversión a la sociedad la hace doble manera, que es, oye, primero, la gente que trabaja conmigo, quiero procesos de trabajo seguros, para lo cual ha desarrollado un proceso que era menos peligroso. Quiero que la gente, cuando deje la empresa, tenga un sistema de poder vivir y instala un proceso de pensiones. Estamos hablando de finales del 19 y estamos hablando anterior a Bismarck. Es de los que decide que la jornada no debe ser de más de 8 horas. Y es de los que decide que hay que pagar las vacaciones a los trabajadores de su fábrica. Esto le da lugar a que en Bélgica es muy bien mirado, no por todos, debo decir, y es 2 veces senador, pero sobre todo, insisto, es un antecesor de la responsabilidad social corporativa, o como dirían de los que mira por los stakeholders. Bueno, Solvay siempre hemos dicho que él está se ha tenido que autoeducar y él ha estado siempre en el mundo con la cultura. Ha estado desarrollando y lo que dice es que en ese momento en Bélgica tenía mucha
con mucha importancia la Iglesia y decide que quiere poner en marcha una universidad libre, que se va a llamar la Universidad Libre de Bruselas, y en ella podría haber una ciudad científica que va a tener una serie de institutos. Y en 1883 monta el Instituto de Fisiología, en 1910 una escuela de ciencias políticas y sociales. Y básicamente la universidad sigue existiendo y es básicamente una universidad que va a ser el paradigma para políticos liberales. Hasta entonces prácticamente ha mirado la medicina, ha mirado esto, pero cuando va a ver a NERS y posteriormente al primer congreso Solvay, va a montar el primer Instituto Internacional de Física, que es donde van a tener estas conferencias, lo va a dotar y los fines es financiar proyectos de investigaciones internacionales, pensionar, concesión de becas a científicos belgas y organizar cada 3 años las conferencias. El tema de los pensionados ya veremos que lo tenía también la Fundación Rockefeller, por un lado, que luego iremos a ella, pero tenía también la Junta de Ampliación de Estudios en España desde 1905. Pero era una forma de ponernos en común con lo que estaban haciendo el resto. Bueno, para que veáis cómo era lo que vendía este hombre, este es su pabellón en la Exposición Internacional de París de sus productos de ella. Para lo cual decide, NERS habla con él, se pone de acuerdo y le pide a NERS, porque parece ser que fue así, que le haga una carta. Una carta donde diga, la carta va a ser... Debo decir que la carta no la he podido conseguir. He conseguido solo trozos de la carta porque no la encuentro. Ni siquiera en la digiteca de la Universidad Libre de Bruselas ni en la Fundación Solvay la tienen entera, la tienen a trozos. Pero bueno, la idea es que le dice a NERS, bueno, me lo haces y, oye, voy a poner en común cosas como la forma de Rayleigh de la radiación del cuerpo negro, la teoría cinética de emulsiones, la teoría de calores específicos. Voy a poner esto para movilizar. Y esta es la carta. Esta carta se envía a una serie de personas y a cada persona le envía 1.000 francos belgas para su traslado. Por supuesto, todos los gastos pagados en el Hotel Metropole de Bruselas. Einstein dijo que le pareció sorprendente, que eso que le dieran tanto dinero, en aquel momento 1.000 francos belgas era bastante dinero. Bueno, la invitación, esta es la parte que he recuperado, dice, según todas las apariencias, nos encontramos un momento de evolución de principios en los que se basa la teoría molecular y cinética de la materia. Fijaros que está hablando de la parte microscópica de la materia. Por una parte, esta teoría en su desarrollo conduce a fórmulas de radiación cuya validez está en desacuerdo con la experiencia, que son las leyes de calor específico, etc. Tal como han demostrado, y aquí ya coge lo de Planck y Einstein, los señores Planck y Einstein, estas contradicciones desaparecen cuando se imponen ciertos límites al movimiento de los electrones de los átomos y oscilaciones de una posición, 200 grados de energía, etc. Y dice el abajo firmante, aunque ajeno a estas cuestiones concretas de este tipo, pero animado de un sincero entusiasmo por los problemas, cuyo estudio amplía nuestro conocimiento de la naturaleza, han pensado que un intercambio de puntos de vista escrito y verbal entre investigadores que se ocupan más o menos directamente podría, si no llegar a una decisión definitiva, al menos abrir el camino para avanzar. Y por último, dice él que además yo creo a mí la parte que más me llama la atención, dice, no siendo un hombre de ciencia, yo no puedo tratar los temas aquí indicados, pero habiendo hecho hace tiempo un estudio general de la gravedad con el fin de sacar consecuencias sobre la constitución de la materia y de la energía, me propongo comunicar un resumen en la sesión de apertura del Consejo, estimando
que eventualmente podría influir en algunos de sus trabajos. Estamos hablando de un señor que no había tenido estudios, pero se había formado. Bueno, pues esto va a dar lugar a tener en ese hotel, que es el Metropol, y en el Instituto de Psicología, que pertenecía a la Universidad Libre de Bruselas, el donde se van a hacer las jornadas. Va a invitar a 25 personas, incluido NERS, el presidente y los secretarios. Prácticamente toda la física europea que conocemos de alto nivel está ahí. Están juntos todos. De nuevo, insisto, todos están juntos tratando de poner en común un problema que lo que se quiere es de qué manera lo podemos resolver. ¿Cómo podemos enfocar esto? Bueno, el significado de la conferencia van a ser crítico para la ciencia y para la física. La mecánica cuántica va a empezar aquí a ponerse encarrilarse. Para la ciencia, por primera vez, puesto que reunimos a un grupo para tratar un interés común, para señalar cuál es el estado del arte que queremos ir. Insisto, yo creo que se adelanta de alguna manera a Schumann cuando Schumann plantea la Europa del carbón y del acero. De alguna forma está trasladando y NERS tratan con ello. A partir de ahora, lo que hable de ciencia ya será puntito. Se contaré, pero nada más. El número de congresos que ha habido en este momento van por el número 27. Y vamos a hablar solo de los que están en verde, que van desde el año 1911 a 1933. Pues los va a dirigir Henry Lawrence, que era un profesor de Leiden, de allí, y el segundo grupo lo dirigirá Paul Langevin, que es del laboratorio de Pierre y Marie Curie de París, y de la Escuela de Física de la Sorbona. ¿Vale? Cada congreso tenemos viéndolo por dónde va esto. Aquí tenemos todos y este es el primero. El primero es la tarea de la radiación y de los cuantos. Hemos dicho que se plantea el problema de la radiación del cuerpo negro, también los modelos de cómo están haciendo los cuantos, cómo funciona esto, y se plantea aquí. La gente que tenéis aquí delante, prácticamente tenemos a NERS, que es este señor de aquí, Lawrence, este es Solvay, este es Marie Curie, aquí tenemos a un muy jovencito, y prácticamente, insisto, este es Max Planck, que Max Planck ya tenía 50 y algo años. Los congresos están publicados, los congresos fueron hechos los resúmenes básicamente por Paul Langevin a lo largo de todos y están publicados por Gautier. He dicho que uno de los temas que es importante es que hay un presidente de las jornadas. Los primeros, el presidente va a ser Lawrence. Lawrence era una persona, aparte de ser un magnífico matemático, que dominaba, y cuando digo dominaba, era que dominaba, me parece que eran 5 idiomas, que prácticamente podía moverse por toda Europa, y era como si fueran nativos en los 5. En el discurso de apertura, este es el resumen, lo podéis bajar a una cosa. Toda la bibliografía de lo que voy a utilizar, yo se la mandaré a Abelardo, y el que quiere esté interesado en alguno, lo tengo a disposición de ellos. Están publicados en la digiteca que tiene la fundación, están todos. Y en el discurso de apertura, Lawrence dice, si no logramos superar las dificultades, estaremos entusiasmados y preparados para atacarlos de nuevo. Le dice, si no eso, ya lo haremos mejor. Y cada uno a su manera obtendremos de aquí ideas y puntos de vista que nos serán de la mayor utilidad. La idea es cómo ponen la puesta en común de todo ello, nos va a ayudar a todos. O sea, ahora si ponemos el modelo finísimo, ahora que se dice, es un modelo win-win.
que diría nuestro amigo Abelardo. Bueno, Marcel Bellevin lo que plantea es que la idea, aquí habla de que nos encontramos con que algo está variando a salto. Y esto no lo teníamos claro. Y esto lo que dice es, ¿cómo vamos a hacerlo? Y aquí cita ya a Sommerfeld. Sommerfeld vendrá muchísimas veces a España, va a tener mucha amistad con gente del Instituto de Física de Madrid y ya hablaremos de él. Y entonces lo que dice es que yo no sé si cada una de estas formas son como funcionan. Entonces hay que ir mucho más lejos y hay que cambiar los fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica, que entonces es lo que se llama la relatividad restringida. Hay que esperar al 17 para que saquen la relatividad generalizada. No nos vale. O sea, podemos decir que si queremos utilizar un símil arquitectónico, nos han quitado el suelo. Yo tenía el suelo muy claro y me lo han quitado. Entonces no me vale. ¿No? Ernest Solvay, cuando acaba la jornada, dice una cosa que es, dice primero ha habido un éxito, y es cierto que fue un éxito la jornada para la física, es prácticamente podría decir es un modelo de bisagra. A partir de ahí cambian muchas cosas y sobre todo cambian muchas cosas porque todo el mundo ya sabe lo que sabe todo el mundo. Entonces, fijaros que lo que él dice es, habéis fijado el estado actual de la ciencia física en una de sus direcciones fundamentales, en las bases que ocuparán en su historia un lugar notable. No dudo que vuestra obra impresa será un monumento que los siglos respetarán. Los artículos de 1911 siguen estando de actualidad y son magníficos artículos. Yo me he leído unos cuantos, pero eso es como se diría el tabernero de Irma la Dulce, eso es otra historia. No vamos a entrar en ello. Él dice que, bueno, acaba y dice, cada 3 años lo vamos a hacer. Y en 1913 se juntan. Y se juntan para hablar de la estructura de la materia. En 1913 Europa está muy revuelta. Estamos a punto de tener la Primera Guerra Europea, enormemente destructora, y los que tenemos aquí, de nuevo, es prácticamente todos, y básicamente estructura la materia. Tenemos un problema que una de las personas que era crítica, que hubiera ido ahí, que no puede ir. Pero, bueno, pues de alguna manera van a ser los que han ido a otro. Os llamará la atención que ni en hay que esperar al 21 para que aparezcan científicos americanos. De hecho, eso tiene que ver cuando viene a España el BOAR del Rockefeller. Uno de los temas que ellos hacen en Estados Unidos a principios del siglo es pensionar a físicos americanos para que vengan a Europa, que son los que van a desarrollar en Estados Unidos la física de ellos. Lo que vamos a tener aquí es de Thomson, es un modelo que es un modelo de un átomo con un electrón, y va a ser importante lo que va a presentar von Laue de difracción de rayos X. Era más importante las charlas informales que lo que se presentaba, porque en las charlas informales ya no había, podría decir, el grado de rigurosidad y se rompía muchas veces. A partir de aquí, en el 21 tenemos con la primera manifiesto de los 90, en los cuales ellos dicen por qué apoyan a su país en la Primera Guerra Mundial. Los belgas no se lo perdonan, los franceses tampoco demasiado, y prácticamente excluyen a los científicos alemanes. Aquí no está Planck, ninguno de ellos. Y además nos encontramos con un problema importante, y es que los que no estaban en Alemania, como es Einstein, pues podríamos decir, hace solidaridad con ellos. Aún así, los que vienen ahí es importante. Por primera vez, aquí van a tratar ya, creo que vienen al final, porque ya aparecen Millikan y Zeeman, que son americanos que ya vienen aquí. Vienen pensionados por la Rockefeller Foundation. Bueno,
En 1921 sucede una tragedia y es que muere Solvay. Y el elogio fúnebre de Solvay lo hace Lorentz y creo que merece la pena ver un poco cuál es la idea que tiene. Entonces dice que el Instituto de Física tiene que lamentar la dolorosa pérdida que acaba de sufrir por el fallecimiento de su fundador. Ernest Solvay, que en su larga y gloriosa carrera como industrial y sociólogo se guió constantemente por un ardiente amor a la justicia y a la verdad, tenía una gran consideración de la investigación científica de la que esperaba mucho para el progreso. Dice así como monto. Bueno, este es el que hace Lorentz y de alguna manera este se va a llamar átomos y electrones. Podríamos decir en esta, hemos dicho que hay un cierto vacío y es una conferencia de tránsito por aquí, porque de alguna manera todavía no vamos a tener el átomo de Bohr ya está funcionando, pero Bohr no ha venido porque se declara solidario con Einstein y con los físicos alemanes. Bueno, pero se presenta de todas formas. El átomo de Bohr era un tema espectacular porque, para los que hayan estudiado el átomo de Bohr, se estudiaba en PREU. El PREU que yo hice de ciencias, estudiábamos en química el átomo de Bohr. Y el átomo de Bohr, para poder explicarlo, hace 4 postulados. O sea, hace 4 hipótesis para justificar lo que sale después. Y aciertan las 4. No voy a entrar en ello. En 1924 sigue todavía los problemas con esta Alemania y aquí se va a hablar de conductibilidad y de alguna manera tenemos aquí a todos, como veis Marie Curie va a estar en todas las conferencias y este señor que los belgas utilizaron, si conocéis Tintín, este es Picard y este es el que luego aparecía como el profesor Tornasol en los belgas. Este es el resumen de la esta. En esta vez, el problema es que Francia ha ocupado el Ruhr y de nuevo, pues, tenemos un problema. De nuevo, tanto Einstein como Bohr se niegan a ir. Pero se sigue discutiendo y hablando. Esta es, podríamos decir, la bisagra de la mecánica cuántica del 19. Congreso de 1927. El Congreso de 1927, ahí sí que están todos. Ahí está Einstein, ahí está Bohr, ahí está Planck, están todos. Este señor de la barba es Lorentz. Va a ser el último congreso que irá. A partir de ahí, los congresos ya los tomará Paul Langevin. Y de alguna manera esto va a ser el congreso donde se va a presentar varias cosas. Se va a presentar el modelo cuántico, se va a presentar los trabajos de Heisenberg, ahora iré sobre ello, y va a sobre todo hacerse una cosa complicada. Y ahora vuelvo a 1900 y a 1905. Tanto Einstein como Planck, a pesar de que son los autores de la teoría de los cuanta, más Planck que Einstein, podríamos decir que lo tenían puesto en el estómago con un dolor de estómago, porque no lo entendían, ¿no? O sea, no entendemos para nuestra mentalidad. Y sobre todo porque lo que venía detrás era lo que hemos dicho, o sea, la idea de que vamos a pasar de un mundo donde todo está claro a un mundo donde hay probabilidades, donde habíamos dicho que yo tengo las ondas y los corpúsculos y la materia van a ser iguales. Una materia va a tener una onda asociada y una onda va a tener una masa asociada, con lo cual va todo junto. Y esto les revolvía el estómago. Bueno, pues aquí se les revolvió del todo. Aquí ya aparece uno de los autores de todo esto, de la onda asociada, que es Louis de Broglie. El Louis de Broglie era un príncipe francés. En los anteriores había estado el hermano, que era Maurice. Y en este, aquí lo tenéis en color, lo acaban de hacer y quedan muy bonitos. Aquí están todos bien guapos.
29 físicos se reúnen, de ellos 17 son o serán premios Nobel. La física cuántica empieza aquí realmente. Y va a haber diálogos muy bruscos y reflexiones muy complicadas, como ahora veremos. Se presenta el principio de indeterminación de Heisenberg. El principio de indeterminación de Heisenberg, para el que no conozca, es lo siguiente. Cuando yo miro algo, pues dice, voy a medir. Bien. Pero Heisenberg se plantea y dice, vamos a ver, yo bajo la escala y voy a medir átomos. Pero para medir átomos los tengo que iluminar. Y si los tengo que iluminar, tengo que utilizar fotones. Por lo tanto, resulta que la medición, que lo que voy a utilizar para medir, perturba el sitio donde está lo que estoy midiendo. Y aparece la indeterminación, que es el principio de indeterminación de Heisenberg. La idea puede decir que lo que dice Einstein de esto, dice, maravilloso, ¿qué ideas tiene la gente joven hoy día? Pero no creo ni una sola palabra. Eso lo dijo Einstein. Bueno, no es verdad, luego lo creyó, pero le costó. Y está la famosa discusión de Bohr, en la cual le dice Einstein, que Dios no juega a los dados. Y Bohr le responde, mire usted, deje de decir a Dios lo que debe hacer con sus dados. No la liemos. Este congreso va a salvar electrones y fotones y todo se pone aquí en marcha. La dualidad de una partícula, el principio de Heisenberg, la mecánica ondulatoria de Schrödinger, y todos van a decir la idea de que esto ha cambiado. Langevin dice que es un congreso donde la confusión de ideas alcanzó el máximo nivel, y en Fresh lo que va a resumir porque en la pizarra está una torre de Babel. Pero en realidad este fue el inicio de aquí. La puesta en largo de la mecánica cuántica. Va a aparecer la mecánica cuántica, el modelo matricial de Heisenberg, va a aparecer todo aquí. Todavía tenemos problemas con la mecánica cuántica, mucha gente tiene problemas para entenderla, no pasa nada. Ya iremos entendiéndola. Si no entendemos la mecánica cuántica, entendemos sus efectos. Perdonad que se me ha ido ahí. Bueno, he rescatado un vídeo que hay de la conferencia del 27, que es este que vais a ver. Conferencia de Solvay, 1927. Ese es Bohr, el que sale, es explicar. Celebradas desde 1911. Al comienzo del siglo XX, estos congresos reunían a los más grandes científicos de la época. Bohr. Langevin. Pudieron ser organizados gracias a héroes, después del éxito inicial de la primera conferencia, las conferencias Solvay han sido dedicadas a problemas abiertos tanto en la física como en la química. Estos congresos suceden cada 3 años. La conferencia número 23 tuvo lugar durante los días del 1 al 3 de diciembre de 2005. El primer congreso tuvo lugar en Bruselas. Entonces, en 1911, el presidente de la conferencia fue Henri Lorentz. Ese es Fermi. El tema principal fue la radiación y los cuantos. Esta conferencia consideró los problemas de tener dos ramas, la física clásica y la teoría cuántica. Albert Einstein era el físico más joven de los presentes. Este vídeo es un documento gráfico filmado en la más famosa conferencia científica del siglo XX y posiblemente de todos los tiempos. La quinta conferencia de Solvay, organizada al igual que las 4 anteriores por el químico M. Solvay. Bueno. A partir del 27, en el 28, murió Lorentz. Y Marie Curie, en el libro del Congreso, incluyó una gloa sobre él.
y el texto era, yo creo que es, a mí me produce bastante conmoción en el sentido porque dice, sus profundos conocimientos de física le permitieron tener una visión global de los problemas que había de examinar. Su claro criterio, su espíritu justo y benévolo guiaron al comité científico en la elección de los concursos. Cuando nos reunimos entonces, el Consejo solo se podía admirar sin reserva la maestría con lo que presidía. Nuestro presidente nos pareció invenciblemente joven. Entonces, este es el que, de alguna manera, es el padre de todo esto que se monta por aquí, porque acompaña a todos. Bueno, 1930. A la derecha, este señor que hay aquí se llama Blas Cabrera y es español. Está propuesto que entre en el comité científico por una carta conjunta que firma Marie Curie y Alberto Einstein. Y se le incluye por sus conocimientos acerca del magnetismo. En este congreso se va a tratar temas del magnetismo, en el cual él presenta un artículo de 70 y tantas páginas. Yo creo que es excelente, sobre todo es un artículo experimental y ahora hablaremos un poco de él. Y por primera vez aparece España. Este es el libro del Congreso y de alguna manera el Einstein Bohr se estuvieron peleando todo el Congreso. Lo más curioso de todo ello es que se ponían lo que se llaman experimentos mentales. Einstein se inventó el experimento de la caja de fotones y se lo lanzó a Bohr diciendo que lo suyo no valía, y Bohr utilizó la teoría de la relatividad generalizada de Einstein para decir cómo valía con el experimento que Einstein había puesto. Este parece ser que se mosqueó bastante y propusieron más experimentos mentales. Uno que se llama el entrelazamiento cuántico y otro es el famoso gato de Schrödinger, que viene de aquí. La idea era atacar la mecánica cuántica y se convirtieron esos experimentos en la base de la mecánica cuántica. Cosa sorprendente. Este es el artículo de Cabrera. El artículo de Cabrera está basado en el estudio experimental del paramagnetismo, en concreto en el magnetón. Es un artículo teórico, pero basado en medidas experimentales. Él aquí se dedica y se habla por el magnetón, que es una característica, una constante asociada al movimiento magnético de los electrones, que lo había hecho Weiss. Había dos teorías, la de Weiss y la de Bohr. Blas Cabrera trabaja con la de Weiss y desgraciadamente no, la realidad fue que al final venció Bohr, era más correcta. Lo cual no significó nada porque todos tenían un gran nivel de amistad. En su artículo, 67 páginas, van a intervenir Kapitsa, Weiss, De Haas, Van Vleck, Sommerfeld, Heisenberg, Darwin y Dorman, y que van a discutir sobre el modelo experimental que había utilizado Blas Cabrera. Y lo había utilizado con unas herramientas que luego veremos causarán sorpresa porque estaban basadas en la teoría de la escasez, que en España teníamos mucha. Último congreso del cual vamos a hablar es el congreso de la estructura de los núcleos atómicos. Aquí van a aparecer tres mujeres. Blas Cabrera sigue estando aquí, y va a aparecer Irene Curie con Pierre Joliot, que es la hija de Marie Curie, que también va a ser premio Nobel por la radioactividad artificial, y esta mujer de aquí, que se llama Lisa Meitner, que era la que trabajaba con Otto Hahn, y que en el premio Nobel del 44 Otto Hahn actuó de una manera absolutamente innoble, puesto que la sacó fuera. Sin ella, lo que hizo Otto Hahn no lo hubiera podido hacer. Y ella está, y de hecho luego lo reconocieron todos, pero no lo tocó. Debe ser que era mujer y que en ese momento Alemania estaba en guerra, en total que le tocó quedarse fuera. Lisa Meitner es una magnífica física, luego desarrolló en Dinamarca y en Inglaterra y en Estados Unidos. En este se presenta ya
el átomo más ya tenemos los electrones, los neutrones, los protones, pero también tenemos a Hitler. El movimiento populista europeo en 1933 ya tenemos a alguien alcanzado el poder. En Italia ya había pasado y de hecho Fermi ya se ha ido a Estados Unidos. Bueno, Einstein aquí utiliza el Congreso para irse de Alemania. De aquí ya se irá a Inglaterra y Estados Unidos. Intervienen ya 3 mujeres, que es Marie Curie, Irene Joliot-Ilise y, como he contado, el tema de lo que le pasa a Lisa Meitner. Y se presenta ya un modelo estable, ya podría decir, de una física que luego ha seguido con muchos desarrollos. Para dar una idea, cuando yo empecé a estudiar en el átomo teníamos electrones, protones y neutrones. Cuando hice mecánica cuántica en físicas ya teníamos una gama de partículas inmensa y ahora se ha multiplicado por 2. En el discurso de finalización del 33, Paul Langevin era el que había colaborado con Marie Curie en su laboratorio. Lo que dice, y es para explicar esto, dice: una característica fue el entendimiento entre gente que éramos de distintas nacionalidades, con lo cual era la facilidad que hombres de diferentes orígenes pueden unirse cuando les mueve un ideal común. Tuvimos en particular, y en el capítulo sobre el neutrón, que les presento y que discutimos su ejemplo, yo diría un símbolo, ya que tuvieron de varios países, el último fue Chadwick. Y quiero expresar la certeza de que todos saldremos aquí influidos por la armonía de estas reuniones. Por supuesto, no habremos resuelto las facultades, pero tendremos una conciencia más clara que todo, y sobre todo más viva de ella gracias al contacto humano que hemos tenido. Desgraciadamente, hasta después de la Segunda Guerra Mundial ya no hubo congresos. En 1969, Heisenberg, en un libro que se llama La parte y el todo, el mundo y la física atómica, está editado en París. Él dice, esto que ve aquí, dice: para los que participamos en el desarrollo de la teoría atómica, los 5 años que siguieron la conferencia de Solvay parecen tan maravillosos que hablamos de la edad de oro de la física atómica. Los grandes obstáculos que habían ocupado todos nuestros esfuerzos en los años anteriores habían sido despejados. La puerta a un campo completamente nuevo, la mecánica cuántica de las cáscaras atómicas, estaba abierta en par a par y los frutos aparecían listos para ser recolectados. Habíamos avanzado. Ahí tenéis a Alberto Einstein y Blas Cabrera en 1923 en Madrid, en una foto que habíamos visto al principio. Bueno, ¿y España? Bueno, pues en 1922, en la foto que dedica don Santiago Ramón y Cajal a la Junta de Ampliación de Estudios, indica esto de que se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la posteridad en el abastecimiento patrio de todos los ríos que se pierden del mar y todos los talentos que pierden la ignorancia. Os recuerdo que Santiago Ramón y Cajal era el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios desde 1905. No vamos a hablar aquí de la Junta, vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo que hemos hablado. ¿Dónde estábamos en 1910? Pues curiosamente, en 1910 Blas Cabrera se le considera el padre de la física española, era todo en España y desconocido en el mundo, no lo conocía nadie. De hecho, él pide, en 1911, pide ser pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, va a Suiza, a Weiss, junto con Moles, el químico, y la situación es tan graciosa que cuando llegan allí a Weiss no le habían avisado ni que llegaba. Entonces hablan con Weiss y dicen: oiga, que venimos aquí pues para aprender y ver temas de experimentación. Y Weiss, de momento les puso una mesa en el pasillo y luego les ayudó notoriamente. De hecho, tuvieron un gran conocimiento a lo largo de ello. Bueno, 1910, no somos nadie, cero.
No estamos en ningún paper mundial, ninguno. 1931, Blas Cabrera y más gente, está en el comité científico que tenéis ahí de los Solvay y está en los miembros del comité, o sea, en el secretariado del comité. Insisto, a petición de Marie Curie y de Alberto Einstein, por el reconocimiento del modelo experimental que había puesto en marcha para el tema de magnetismo, que va a servir para cimentar bastante la física cuántica. Bueno, ¿qué había pasado? ¿Un milagro? Del año 10 al 31, milagro, vamos, 21 años y ya ha pasado así. Había pasado que se habían hecho las cosas y yo creo se habían hecho las cosas bien. Primero, se había montado la Junta de Ampliación de Estudios, era de 1905, había aparecido la Sociedad Española de Física y Química en 1903, había una oficial que no funcionaba. Debo decir que hay un agradecimiento y esta había sacado una revista que, igual que las Transaction que hacen los ingleses en el siglo XVII, es los Anales de Sociedad Española de Física y Química, y en 1903, y hay que dar las gracias a una persona que pues es discutible, pero sin él probablemente esto no hubiera sido posible, que es Echegaray. Echegaray, el premio Nobel de Literatura, era ingeniero de caminos, pero también era catedrático de matemáticas de la Universidad Central. Él apoyó todo esto. Él apoyó a la gente joven, apoyó a todos los físicos jóvenes y a los químicos. En 1907 se pone en marcha la Junta de Ampliación de Estudios y en 1910, por primera vez, se pone en marcha el Laboratorio de Investigaciones Físicas. Y los primeros pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios empiezan a salir de España en 1912 y empiezan a ir a Europa y empiezan a interrelacionar en todas las disciplinas. Aquí estoy hablando de la física, pero eso merecería una charla aparte. El tema de los pensionados es un tema excelente y está bastante bien estudiado. ¿Dónde se monta todo esto? Os va a sonar. Se monta en el Laboratorio de Industria de las Artes, hoy Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Museo de Ciencias Naturales, y en él se instala el Laboratorio de Investigaciones de Ciencias Físicas, porque hasta entonces lo que había era unos laboratorios, por llamarles de alguna manera, infames. Infames. Me refiero a mitad de un patio, se mojaba todo, etc. Bueno, y en él se instala el Laboratorio de Investigaciones Físicas, al frente del cual se va a poner a Blas Cabrera, que es este señor. En este señor lo tenéis aquí ya en el año 30 con la balanza que ha hecho de una balanza magnética, con la cual va a hacer todos los estudios, con lo cual va a llevar el paper que hemos visto de 1933. 30. En el intervalo, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que los Estados Unidos vienen a Europa y arriba, os lo traduzco, lo que dice es que a mediados del 20 el gobierno de España, esto está hecho de un artículo de Glick que lo tenéis al pie, y lo que dice que el gobierno español, impulsado por la Fundación Rockefeller, empieza a apoyar la investigación física. Fundamental en física, las negociaciones que dieron lugar a esto son instructivas que reflejan la diferencia entre la Fundación Rockefeller y las prácticas de los que teníamos nosotros, que era la cultura de la escasez, el culture of scarcity. Rose, que era el general manager del International Educational Board de la Rockefeller, llega a Madrid, se entrevista con Castillejos y da una valoración muy buena de la ciencia española y establece que la forma que puede colaborar la Rockefeller sería la física, en el área de físicas, aparte de que pudiera colaborar en otros campos.
Castillejos a continuación le pide pasta. Ya que estamos aquí, oiga, ¿qué hay de lo mío? Bueno, cuando él ve los laboratorios, concretamente el de Cabrera, dice que no conocía ninguna institución de los Estados Unidos en la que un trabajo comparable estuviese instalado en unos locales tan primitivos e ineficaces. Eso lo dice el informe Mendenhall en marzo de 1926. Y le piden dinero. Y la idea es, oiga, ¿por qué no nos dan dinero? Bueno, y a partir de aquí se va a producir ya una relación con el que he dicho, el International Educational Board, y la idea es que el Trowbridge, que es el que viene de la Fundación Rockefeller, en un report que manda dice que durante 20 años la Junta ha estado manejando un programa de becas con un resultado de que existe un núcleo suficiente de hombres educados en el extranjero en física y química para que sea seguro invertir dinero aquí. En 1925 se firma un contrato entre el International Educational Board y la Junta de Ampliación de Estudios, contrato que ratifica, en este caso, el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, con problemas, porque una de las cosas que Trowbridge quiere imponer es que no quiere bajo ningún concepto que el modelo de la universidad esté aquí, porque dice que la universidad española es muy endogámica y de alguna manera detecta, podría decir, posiciones de poder de la Iglesia que él dice que no le conviene. Eso da lugar a unos problemas con Primo de Rivera que debo decir que se resuelven satisfactoriamente para todos. No son sencillos, pero se resuelven. Y en 1925, al lado de la residencia de estudiantes, en la colina de los Olmos, pues se detecta una venta de una parcela, Castillejo pide comprarla, compromete al gobierno de Primo de Rivera, que está de acuerdo en comprarla. O sea, insisto, el gobierno de la dictadura, en contra de lo que algunos pudieran creer, funcionó bastante bien con la Junta de Ampliación de Estudios, con muchos problemas, pero bastante bien. Para lo que nosotros vamos a hablar de física, bastante bien. Y en 1925 el Rockefeller autoriza $420.000 para el terreno, edificio y equipo técnico, $10.000 para el proyecto y $10.000 para un equipo necesario de urgente. Y va a dar lugar a lo que se va a llamar el Rockefeller, que es ese edificio que tenéis aquí, que si habéis ido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo conoceréis. Llama la atención las cifras que dicen, no mucho, era muchísimo dinero en aquel momento. Dio para hacer el edificio, comprar de todo. Bueno, este es el edificio en 1932. Está a punto de ser inaugurado. En la inauguración la inaugura Fernando de los Ríos y posteriormente lo visita el presidente de la República. Luego lo veremos. Y aquí veis que está al lado de la residencia de estudiantes. Y aquí debajo está la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Bueno, en su inauguración asisten Sommerfeld, Honey Smith, Paul Scherrer, Pierre Weiss y Bill Statter. Vinieron Marie Curie, Albert Einstein, vinieron a verlo y lo estuvieron. Se inaugura en 1932. La producción que va a dar desde el 32 hasta el 36 no es objeto de la charla, porque no somos para en el 33, pero es sumamente importante, sobre todo la capacidad de formación que va a tener para la ciencia física y química, porque es un instituto de física y química. En las firmas de organización del instituto que tenéis ahí, aparece Cabrera, aparece Moles, que es el químico, Catalán, Palacios, Badinabeitia, Gundán Casares, Bey, Lerner y Sommerfeld, en el libro de firmas. Y esta es la inauguración, que esto está sacado del ABC de 1932, en la cual dice que los altos honores del hipódromo
cerca de la residencia de estudiantes, se ha construido un magnífico edificio que se dedica al Instituto Nacional de Física y Química. En el acto de inauguración ha estado presente, además de la autoridad española y personales de nuestro mundo, eminencias europeas como Weil Sommerfeld, el que está aquí es Fernando de los Ríos. Y este era el laboratorio de rayos X del edificio, que ya pasa a ser, posteriormente será el IQFR, que es Instituto de Química y Física, posteriormente el Rocasolano. Es un edificio que desde el punto de vista de arquitectura es ejemplar. De hecho, los arquitectos, hay un artículo sobre el magnífico que está a disposición vuestra de los arquitectos, viajaron por Europa y el edificio es ejemplar en arquitectura. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la revista Siemens que cuenta del edificio y aquí tenemos un vídeo. El vídeo es del 32, ¿eh? Entonces no era vídeo, era película de cine, perdonad. Lo de varios aviones extranjeros me está muy bien. Es el día de la inauguración. Este es Sommerfeld. Por cierto, en este instituto, por primera vez la mujer va a ocupar un sitio importante. De hecho, hay un apartado que se llama Las mujeres del Instituto de Física y Química que ya empezaron en el 20. Este es Díaz de los Ríos. Cómo recibe aquí a la gente. Y este es Blas Cabrera. Esta es la visita que hizo el presidente de la República, Nicolás Aniceto Alcalá Zamora, perdón. Este que la acompaña aquí, el Blas Cabrera. Y este es Moles, el químico. Y ya está. Pero si ahora volvemos atrás, dice, bueno, Paco, esto que has contado tú está muy bien, pero ¿qué hay de lo mío? ¿Y esto para qué ha servido? Bueno, para algunas cosillas. La fisión nuclear, los transistores, los ordenadores, todo tipo de los sensores que ahora utilizáis, los teléfonos móviles, que sin el GPS, la relatividad no podrían utilizar el GPS, los aviones, los automóviles, los láseres, todos los métodos de diagnóstico clínico, la fibra óptica, la televisión, los chips, los CD, los microondas, los relojes digitales que llevamos en la mano, todos los temas ligados con salud y tecnología médica, tecnologías de la información, diseño de fármacos, telecomunicaciones, el Internet, la agricultura, todos los campos se han beneficiado de esto. Se han beneficiado de una cosa que en 1900 el señor Max Planck dijo aquello que parece que esto de la emisividad del cuerpo negro va a saltos. Y más tarde Einstein dijo, y los corpúsculos estos parece que tienen también que va por cuantos. De ahí hemos llegado aquí. De la investigación básica hemos llegado a esto. Si vamos a dinero, se estima que el 30% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos tiene su origen
en la mecánica cuántica relativista, teniendo en cuenta que en el 2013 fueron 17,23 por 10 elevado a 12 dólares el PIB, significa que 5,12 por 10 elevado a 12, o sea, 3,95 por 10 elevado a 12 euros, representa la mecánica cuántica. ¿Ha sido rentable? Pensar ahora en los modelos cortoplacistas. ¿Pensáis que una persona, si solo aplicara la ventana de me eligen dentro de 4 años, hubieran apoyado lo de Solvay? ¿Hubieran apoyado a Max Planck? ¿Hubieran apoyado a Heisenberg? Parece ser que, por eso he dicho que una de las cosas importantes es que desde el inicio aquí está implicada también no solo el Estado a través de lo que pueden ser los laboratorios estatales, sino la empresa privada. Sin empresa privada esto tampoco hubiera podido ser posible. Esta ha sido una conjunción que ha dado lugar a todo ello. Bueno, os he puesto ahí dos frases. Uno dice que en mi opinión nuestra época parece caracterizarse por la perfección de los medios y la confusión de los objetivos, que está muy bien, porque dice de alguna manera, esto lo escribió Einstein poco antes de morirse. Y luego de abajo es la de un español, que nos recuerda cómo era el trabajo en el laboratorio del Instituto de 1910. Es decir, en el laboratorio se trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche. No se conocen más días festivos que los domingos y no se cobra sino al cabo de algunos años de labor meritoria, porque había que estar 4 o 5 años allí para que poder entrar. Mientras tanto, se ganaban dinero con la facultad. Este era el modelo que permitió pasar en 1910 a 1931. No lo hicimos tan mal, aunque lo hicimos tarde. Bueno, esto era un poco cortarlo y esto es daros las gracias y como se suele, pues esto es lo que hay. Paco, extraordinario. Nos has dejado, creo, a todos con ganas de más y entonces te vamos a pillar la palabra de que hay una continuación, naturalmente para más adelante y cuando puedas. Pero vamos, muchas gracias por una charla tan bien explicada, documentada y a un nivel que hasta la hemos podido seguir hasta cierto punto. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas, comentarios.